Muy buenas a todos, bienvenidos a un vídeo más. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de cómo se ha comportado el mercado en lo que vamos de año, ya que acabamos de finalizar el primer trimestre y bueno, las cosas de momento parece que están yendo bien. Además de esto, os he recopilado información estadística muy interesante que nos invita a pensar que las subidas podrían continuar a lo largo del año. Vamos a ver esta información al final del vídeo, creo que es bastante interesante, así que os aconsejo que os quedéis hasta el final para no perderos nada de información. Y sin perder más tiempo, empezamos con este pequeño repaso. Como vemos, este año 2023 parece que está arrancando bien y en el primer trimestre que acaba de finalizar con el mes de marzo, vemos como el S&P 500 ha subido más de un 7%, está por encima de los 4.100 puntos actualmente. Y tenemos también el Nasdaq, que sí que ha ido bastante mejor, ha subido un 21% en el año. La verdad es que está recuperando bastante, pero también hay que tener en cuenta que el Nasdaq es más volátil que el S&P 500 y también cayó más. En Europa también están yendo bien las cosas, a pesar de toda la negatividad que había y todo ese discurso bajista que había sobre Europa. Si recordáis, hace un tiempo en el canal comentamos que la valoración de Europa era más baja que la media histórica y de hecho lo sigue siendo, después lo vamos a ver, y que a lo mejor era un buen sitio para encontrar oportunidades. Eso lo comentamos hace bastantes meses, bueno, lo hemos comentado varias veces y bueno, parece que no están yendo mal las cosas. El índice ha subido un 12% desde que empezó el año y tenemos algunos índices en máximos históricos. Por ejemplo, el CAC, el IBEX con dividendos está muy cerca también de máximos históricos y también otros índices. Es importante, yo creo, considerar las versiones total return de los índices. Si veis el IBEX normal, porque sé que hay alguno que lo va a decir en los comentarios, pues el IBEX normal sí que estaría lejos de máximos, pero es que claro, la gente que ha estado invertida en el IBEX o en la bolsa que sea, también ha percibido dividendos por el camino. Entonces, para el cálculo de la rentabilidad real hay que ir en búsqueda de los índices total return, ¿vale? Que incluyen dividendos. Y es de estos índices de los que estoy hablando. Aunque sé que no son los que salen normalmente pues en los medios de comunicación, pero en mi opinión reflejan mejor la rentabilidad real que consiguen los inversores. En cuanto al comportamiento sectorial, aquí os he recopilado al cierre del primer trimestre cómo han ido las cosas dentro del S&P 500 por sectores. Vemos que destacan la subida en algunos sectores que fueron los que lo hicieron peor anteriormente. Entre ellos vemos la tecnología con una subida del 21% en el trimestre. Ojo, que estamos hablando de un trimestre, ¿eh? Esto quiere decir que si el sector ha subido un 20%, habrá empresas subiendo un 50, un 60 o un 80% en 3 meses. Tenemos también el consumo discrecional, que lo ha hecho bastante bien este primer trimestre, y servicios de comunicación con una subida ligeramente superior al 20%. ¿Qué tenemos en el otro lado? La parte que ha tenido un peor comportamiento. Bueno, pues muchos de estos sectores que han tenido peor comportamiento son los que lo habían hecho mejor en los meses anteriores y son quizás sectores más resilientes o más estables, como por ejemplo las consumer staple, el sector de consumo estable, que se ha mantenido plano mientras el índice subía, pues empresas muy defensivas, quizás como por ejemplo Pepsi, Coca-Cola y todo este tipo de empresas. Ese sector pues vemos que se ha mantenido plano. La energía no lo ha hecho bien, pero anteriormente lo había hecho bastante bien. Sector financiero, ya hemos hablado de todo este tema que ha pasado con los bancos últimamente, pues lógicamente todo el sector ha corregido bastante y bueno, ha caído casi un 6% en este trimestre. Healthcare también es otro sector que no lo ha hecho demasiado bien en este último trimestre y sectores pues que se han mantenido planos o han subido poquito, sector industrial, materiales y también real estate, que yo creo que es un sector interesante para los próximos años. A ver si hago algún vídeo más hablando de este tipo de empresas. Os dejaré aquí en la descripción un vídeo que hice comentando qué son los REITs, que es una alternativa que hay para tener exposición al inmobiliario a través de la bolsa. Por si no lo habéis visto, pues es interesante. Hablaremos alguna vez más de este tema en el canal. Bueno, la fuente de la que están cogidas estos datos es esta web de aquí, www.sectorspdr.com. ¿Vale? Aquí podéis ver la información, lo podéis ordenar pues como vosotros queráis, el rendimiento que han dado los sectores en los últimos 6 meses, year to day, en el último año. Está bien esta página por si os la queréis guardar. Y también de esa misma página os he extraído, a cierre del primer trimestre, cuáles han sido las empresas que mayor retorno han dado.
Así que vamos a comentarlas brevemente, pero antes aprovecho para recordaros que si valoráis el trabajo que hay detrás de estos vídeos y queréis apoyar el canal, pues podéis dejar un buen me gusta aquí abajo, que a mí me ayudáis un montón. Podéis dejar un comentario también para apoyarme. Y bueno, como veis, hay bastantes empresas tecnológicas y destacan algunas empresas de semiconductores. Nvidia, que la comentamos recientemente en el repaso semanal de noticias, os comenté que había subido muchísimo. Bueno, es la empresa de las que pertenecen al índice SP500. Puede haber empresas que han subido más, pero estarán fuera de este índice, que más ha subido en este trimestre, chicos. Fijaros el cambio porcentual, es que ha subido un 90% en 3 meses, es que casi se ha doblado el precio. Una empresa que ya os dije que comentamos en ese vídeo especial sobre semiconductores. Tenemos también algunas otras empresas muy seguidas que han rebotado muy fuerte, como por ejemplo Tesla, empresa que comentamos más extendidamente en el vídeo que hice analizando 3 de las mayores posiciones de Emérito Quintana, que es un gestor de fondos de aquí, de España. Otro vídeo que os dejo aquí abajo en la descripción. Es un vídeo un poco largo, ¿vale? Dura casi una hora, pero también comento otras 2 empresas interesantes. Meta, una empresa de la que hemos hablado muchas veces en el canal. Como veis, son empresas además que habían sufrido una corrección muy potente, habían caído bastante y han rebotado sinceramente mucho este trimestre, quizás también por las expectativas menores de subidas de tipos de interés. Puede que el techo esté a punto de llegar, ya lo hemos comentado también recientemente. Y bueno, aquí podéis ver el resto de empresas. Warner Bros. Discovery, esta es una empresa que salía a bolsa como fruto de una spin-off de AT&T, A-Link Technology, AMD, que es otra empresa también de semiconductores con subidas del 50%, Salesforce, otra empresa de la que alguna vez hemos hablado. Bueno, como veis, son empresas que la mayoría de ellas estaban muy castigadas, habían sufrido mucho y están rebotando fuerte, todavía están lejos de máximos, muchas de ellas, pero la verdad es que si alguno las ha comprado recientemente, pues tendrá un retorno espectacular. Muchas de ellas, como veis, de crecimiento. ¿Cuál es la valoración en estos momentos del SP500? Porque hemos visto que había subido un 7% lo que vamos de año y nunca está de más, ¿no? Repasar pues la valoración media del mercado, aunque esto simplemente es una media. Puede haber cosas que estén realmente caras dentro de este mercado o cosas que estén realmente baratas. La media a la que está cotizando el SP500 con los beneficios que estiman los analistas para los 12 próximos meses, son los beneficios forward que nos ponen aquí, sería de 17,8 veces, que está ligeramente por encima de la media a la que viene cotizando el SP500 en los últimos 25 años. Así que bueno, podríamos decir que está ligeramente por encima de su media, pero tampoco creo que estemos en precios de burbuja, ¿vale? Quizás el mercado sí que estaba bastante más recalentado pues en estos niveles, ¿no? Donde hizo máximos que veíamos que estaba significativamente por encima de la media, igual un 30% por encima de su media, pero ahora mismo pues no estamos muy lejos, tampoco son niveles desorbitados. Tenemos Europa, que sí que sigue cotizando con un descuento significativo, a pesar de que muchos de estos índices están en máximos históricos, como por ejemplo os he dicho antes el CAC, el IBEX con dividendos u otros índices europeos, el FTSE por ejemplo, están, ya os digo, en esos niveles. Europa actualmente está cotizando a un PER forward de 12,6 veces. Es cierto que Europa suele cotizar algo más bajo que lo que es Estados Unidos. Suele cotizar, ya veis, en torno a las 15-16 veces PER, cuando Estados Unidos lo hace más cerca de las 17-18 veces beneficios. Pero aún así el descuento es significativo. Ya veis dónde estamos, en este cuadrito azul. Es la valoración actual. Tenemos otros mercados como por ejemplo Japón, que también podrían estar infravalorados. Emergentes estaría cotizando en línea con la media y después tenemos China, que está también ligeramente por debajo de esa media histórica, que es de en torno a 12 veces beneficios. Yo creo que en Europa sigue habiendo bastantes oportunidades y puede ser un buen sitio para buscar empresas. Quizás durante los próximos años lo haga mejor que estos últimos, que no fueron tan buenos y Estados Unidos lo hizo bastante mejor. Bueno, iremos viendo. Pero ya os digo que hay muchas empresas también aquí en Europa que pueden estar bien. Bueno, y ahora pasamos a lo que sería la siguiente parte del vídeo, que es toda esta información que os he dicho que he recopilado y que creo que es bastante interesante. En este caso, la fuente es Ryan Detrick, que es una cuenta de Twitter que comparte cosas muy interesantes como esta tablita que aquí os pongo. La verdad es que he cogido un par de tablas que ha compartido él estas semanas y me parecen bastante potentes, la verdad, y que incitan a ser optimistas. Bueno, en esta tabla, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos ver que el SP500, siempre que ha subido un 7% o más durante el primer trimestre, ha tenido un muy buen comportamiento en todos los casos
desde 1954, el resto del año. Y bueno, exactamente es lo que hemos tenido, un crecimiento del 7% en el trimestre, como estáis viendo y como hemos comentado en el vídeo, y no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro, pero esta información pues nos hace ser positivos. Siempre que ha ocurrido esto en el pasado, aquí podéis ver, ¿vale? Todas las veces que esto se ha dado, el retorno ha sido positivo. Y ha sido bastante positivo. Veis aquí que la media ha sido de subir en el año un 23%. Incluso ha habido años con subidas del 40% más. Así que, bueno, yo creo que es información interesante. ¿Puede pasar que este año esto no se cumpla por primera vez desde 1954? Pues sí, el futuro no está escrito, ¿vale, chicos? Sí que puede pasar, pero yo creo que es información interesante, ¿no? Creo que son 16 las veces que ha pasado, lo podéis contar, y de 16 veces que esto ha ocurrido, las 16 ha sido un dato alcista para el mercado. Y esta es la otra tabla que compartía esta cuenta de Twitter, que os la dejo aquí abajo en la descripción para que le sigáis. La verdad es que comparte muchas cosas valiosas. Ya os he traído más veces información de este hombre aquí a estos vídeos. Bueno, ¿y qué es lo que comparte en esta otra tabla? Como podemos ver, en la gran mayoría, aquí no ha sido el 100% de las veces, pero casi. De las veces que se ha dado esto, que es que no se pierdan los mínimos generados durante el mes de diciembre en el primer trimestre, es decir, que durante el primer trimestre no hemos ido más abajo que los mínimos que se hicieron en diciembre. La mayoría de las veces que se ha dado esto, no siempre, pero casi siempre, un 94% de las veces, los retornos para el año completo han sido positivos. Y esto acaba de ocurrir este año también. El mínimo que se generó en diciembre fue de 3.783 puntos y durante el primer trimestre no hemos perforado ese mínimo, fue de 3.808,1. Y aquí en este caso la subida ha sido del 18,6% de media, así que es un dato muy potente. Sí que vemos que en el 2011, ya os digo que aquí no ha pasado en el 100% de las veces que haya sido positivo, pero sí en el 94,4%. Bueno, pues en el 2011 se quedó plano, hubo un 0% en lo que es el full year de retorno. Y sí que es cierto que en el 2015 se cayó un 0,7%. Esas son las dos únicas excepciones, pero podéis ver cómo en todos los demás años, ya que hay unos cuantos, en esta información histórica del mercado, veis cómo ha habido años muy potentes, incluso con subidas de más del 30% en algunos de los casos, del 45% en el 54%. Bueno, creo que es información bastante interesante. Algunos datos más. Bueno, esta tabla la suelo comentar muchas veces, os gusta que la comente, y estos son los retornos medios del SP500 por meses. En este caso es un estudio de entre 1964 y 2020. Podéis ver otros estudios que a lo mejor cogen otro rango de años y varían un poco pues el retorno medio de cada uno de esos meses o el tanto por ciento de los años que ha sido positivo, ¿vale? Pero en este caso el estudio va desde 1964 hasta 2020, que yo creo que es un periodo amplio de años. Y fijaros porque abril, que acabamos de empezar este mes, históricamente ha sido el mejor mes, según esta lista de datos históricos, en el que mejor comportamiento ha tenido el mercado. Ha sido el mejor mes, tanto en lo que sube de media, que sube un 1,7% de media en ese mes, como en el tanto por ciento de los años que sube. El mercado, el SP500, ha dado un rendimiento positivo en el mes de abril, en este rango de tiempo, el 74% de los años, es decir, 3 de cada 4 años. Por supuesto, puede que esto no se cumpla, ¿vale? Estos son datos estadísticos que creo que son interesantes conocer, a mí por lo menos me lo parecen, y por eso lo comparto con vosotros, ¿vale? No lo toméis como una certeza, pero bueno, son datos que creo que son bastante positivos. Y además de esto, fijaros lo que ocurre en abril, el retorno medio entre 1950 y 2022. Quiero que nos fijemos en la barra de color negro, que significa los años preelectorales, como en el año en el que estamos. Y fijaros como el retorno en abril, aquí lo podéis ver, es de más del 3% de media. Suelen ser meses muy positivos, los meses de abril preelectorales. Así que bueno, información bastante interesante. Y si os parece, antes de finalizar el vídeo, vamos a ver un poco cómo está el sentimiento de mercado. Otra cosa que creo que es importante monitorear. Si nos venimos a ver el indicador AAI, que es un indicador contrarian, os lo dejo también aquí abajo en la descripción para que lo podáis consultar de manera gratuita, os explican un poco en la página web en qué consiste. Bueno, pues este indicador de sentimiento del mercado nos indica que hay bastante pesimismo. Veis que hay un 45,6% de personas bajistas, según esta encuesta que se hace a los inversores, cuando
los niveles normales es que haya aproximadamente un tercio de bajistas, un tercio de neutros, bueno, y suele haber algo más de alcistas, ¿no? Un 37%, pero veis que más o menos suele haber un tercio de cada cosa. Y ahora mismo tenemos que casi la mitad de las personas son bajistas, son niveles históricamente altos de pesimismo, y esto pues muchas veces invita a ser positivos. Ya sabéis que esto también va de ser contrarios, hay que tener una inclinación contraria, y cuando todo el mundo piensa que va a pasar algo o hay consenso en algo, normalmente ocurre lo contrario. Y esto, la gente que llevéis menos tiempo en el mercado, ya os vais a ir dando cuenta que cuando hay consenso en algo, normalmente siempre ocurre lo contrario. Y lo podéis comprobar, vaya. Normalmente, momentos en los que hay mucho pesimismo, normalmente la bolsa no suele caer porque suele estar descontado ya. Y bueno, esto yo creo que es un dato bastante positivo, que haya tanta gente que es pesimista realmente. Probablemente ya estén descontados esos escenarios pesimistas. Y únicamente hay un 22% de alcistas, que es un nivel muchísimo más bajo que la media. Así que bueno, este es un poco el pequeño repaso de cómo están las cosas. Acabamos de empezar el segundo trimestre de 2023, así que vamos a ver qué tal se comporta este nuevo trimestre, y si queréis, pues de aquí a 3 meses podemos volver a hacer un repaso de este tipo, que bueno, yo creo que está bien, ¿no? Para conocer un poco pues cómo ha evolucionado el mercado, qué sectores lo están haciendo mejor, qué sectores lo están haciendo peor. Y siempre pues suelo recopilaros también algo de información interesante como la que hemos visto antes. Os dejo aquí abajo en la descripción algunos vídeos que creo que son interesantes, como ese de mérito que os he mencionado antes, por si todavía no los habéis visto, y algunos vídeos más. Y nada más, me despido de vosotros, espero que tengáis unas buenas inversiones y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.